La verdad sobre el fracaso de los Mets 2025 no fue el picheo o la defensa. Fue una bomba tóxica cultural que amenazaba con desmantelar una inversión de $350 millones. Se dice que dos superestrellas, el capitán Francisco Lindor y el futuro agente libre Xander Bogaerts, ni se hablaban, paralizando un vestuario construido para ganar la Serie Mundial. Pero, ¿y si les dijera que lo que el tabloide neoyorquino interpretó como odio irreconciliable era en realidad el lenguaje más sincero y profundo de la cultura caribeña? Esa narrativa tóxica, ese veneno que se inyectó en el corazón del equipo, es exactamente lo que Carlos Mendoza, el manager, tuvo que destrozar públicamente. Y eso es precisamente lo que Trio 5, la voz del diamante, va a destapar con ustedes ahora mismo. La escena en las reuniones de invierno en Randall, Florida, fue inédita. En medio de la habitual euforia de los traspasos, el silencio alrededor del podio de Mendoza era ensordecedor. El rostro del venezolano no reflejaba frustración por la temporada perdida, sino una furia contenida por una mentira que había crecido sin control: la supuesta guerra civil en el clubhouse. Mendoza agarró el micrófono con la fuerza de quien limpia una afrenta y soltó sin anestesia: sinceramente, mi paciencia se ha agotado. El manager atacó el punto neurálgico, la desconexión total entre los periodistas y la realidad del día a día. La prensa de Nueva York lleva meses escribiendo que en el camerino de los Mets nos peleábamos todos los días, que Lindor y Bogaerts no se dirigían la palabra. Pero ¿quién estaba allí? ¿Quién pasaba las horas con nosotros? Éramos nosotros, el cuerpo técnico, los jugadores. El reportero viene 15 minutos después del juego y se va. Solo ven la derrota. La sala enmudeció. La sesión de preguntas y respuestas se extendió de 10 a 40 minutos, transformándose en una catarsis pública que desglosó la falacia del periodismo de resultado. Mendoza fue al corazón de la contradicción. En junio, cuando teníamos el mejor récord de la Liga Nacional y estábamos escapados, nadie hablaba de mala química. Éramos los mismos jugadores, el mismo vestuario. Pero en agosto y septiembre, tan pronto empezamos a perder, de repente la química es mala, de repente hay divisiones. Eso no es análisis, es oportunismo. El argumento más potente y necesario de Mendoza se centró en la supuesta animosidad entre sus dos estrellas, Francisco Lindor, el puertorriqueño, y Xander Bogaerts, el arubano. Se había escrito que el conflicto con Lindor era una de las razones principales por las cuales Bogaerts, que se acerca a la agencia libre, consideraría imposible su regreso. Déjenme ser claro, declaró Mendoza con un suspiro profundo. Las noticias de que Lindor y Bogaerts están peleados, que no se saludan, son completamente falsas. Sin embargo, aquí viene la clave de la autenticidad que Mendoza reveló, añadiendo peso y credibilidad a su defensa. Es cierto que tuvieron una discusión fuerte. Solo una. Fue el 12 de junio, después de un partido contra los Phillies. Mendoza narró la escena con detalle cinematográfico. Lindor cometió un error de tiro que anuló una jugada defensiva espectacular de Bogaerts. Al regresar a la cueva, Bogaerts, encendido, le reclamó a Lindor en español: ¿qué diablos te pasa con ese tiro? Lindor, igualmente alterado, respondió: no me lo digas a mí, los errores le pasan a cualquiera. La voz del manager se calmó entonces, buscando el efecto dramático. La tensión era tal que todos se congelaron. ¿Pero saben qué? 10 minutos después, estaban estirando juntos, riendo y dándose palmadas. Fue Pete Alonso quien rompió el hielo con una broma, diciendo: «Frankie, tu defensa sigue siendo horrible». Y Bogaerts, lejos de seguir la pelea, soltó una carcajada,
Y Lindor le replicó, «Y tú, no me hables con .260 de average, fenómeno». Esa, sentenció Mendoza, es nuestra vida diaria, es la cultura. Aquí es donde entra la perspectiva experta. Un analista cultural como nuestro buen amigo Tío José, ex coach de ligas menores, lo resume perfectamente. El béisbol latino no es el silencio incómodo de los vestuarios anglosajones. Somos dominicanos, puertorriqueños, venezolanos. Nuestras emociones son directas, son ruidosas. Gritamos en el dugout, nos decimos las cosas a la cara, y a la media hora comemos juntos. Eso, para nosotros, no es toxicidad, es desahogo familiar. El error de Nueva York es interpretar esa pasión como una guerra civil insalvable. El segundo gran argumento desmantelado fue la famosa confrontación en el túnel entre Lindor y Jeff McNeil en junio, descrita por algunos como casi una pelea a puñetazos. Mendoza fue categórico. Eso es una exageración ridícula. Sí, se gritaron. Estaban frustrados por la derrota. Pero McNeil le puso la mano en el hombro y le dijo, «Cálmate, Frankie». 5 minutos después, McNeil estaba en el locker de Lindor, chocando los 5. ¿Por qué nadie reporta eso? ¿Por qué la única verdad que vale es la que huele a veneno? Mendoza elevó el conflicto al clímax al revelar un detalle íntimo. Después de ese juego, hicimos un círculo con todo el equipo. Nos dijimos, somos una familia. Vamos a luchar juntos, incluso perdiendo. Esas reuniones de unidad nunca llegan a la prensa. El manager cuestionó la estructura mediática misma, anticipando y refutando el contraargumento más común. Si pierdes, hay división. Cada equipo que pierde en Nueva York es acusado de tener una división interna. Le pasó a los Yankees el año pasado, le pasa a los Dodgers si no llegan a la Serie Mundial. Ganar es química, perder es guerra. ¿Es esa la única regla? El giro dramático de la conferencia de Mendoza llegó al final, cuando bajó el tono de la ira al de la vulnerabilidad. La verdadera amenaza, admitió, no era la división interna, sino el ruido externo que podría costarle a Bogaerts. Sander me dice que ama a los Mets, que le gusta la presión, que le gusta el ambiente del camerino. Pero cuando le pones enfrente todos los días titulares diciendo que los Mets son un equipo tóxico y que él debe irse porque odia a Lindor, ¿quién no se cansaría? La voz de Mendoza se hizo apenas un susurro. Yo le dije directamente, si quieres quedarte, te queremos. Pero no escuches las voces de afuera. Este clubhouse es el mejor lugar donde puedes estar, te lo juro. El verdadero problema de los Mets 2025, según Mendoza, fue la defensa. Un dato frío que contrasta con el drama caliente de las supuestas peleas. La plantilla cometió un total de 125 errores, significativamente por encima del promedio de la liga de 95. Un lastre que minó la moral más que cualquier grito en el dugout. Este dato frío se convierte en la promesa del futuro. Para 2026, Mendoza anunció con una sonrisa que ha traído a un nuevo coach defensivo, Carmelo Correa, un estratega que, según él, aumentará los índices defensivos de Lindor, Bogaerts y McNeil de manera exponencial. Lo que necesitamos para ganar la Serie Mundial no es resolver una división que no existe, es mejorar nuestra defensa. Acepto todas las críticas, pero permítanme decir una cosa más, concluyó Mendoza sosteniendo el micrófono por última vez. La resolución del círculo se completó con un golpe en la mesa. El vestuario de los Mets en 2025 fue un lugar excelente. Perdimos, pero fue excelente. Y eso yo lo defiendo con orgullo. La estruendosa negación de Mendoza no solo salvó el honor de sus jugadores, sino que podría haber salvado la posibilidad de retener a Bogaerts, y por ende el destino de los Mets en 2026. La guerra en Nueva York no se libró entre compañeros, sino entre la pasión latina y la miopía sensacionalista. ¿Creen ustedes que la defensa de Mendoza es suficiente para convencer a Sander Bogaerts de que se quede en Nueva York? Dejen sus comentarios, denle like a este video si les gustó este análisis a profundidad.
compártanlo con otros fanáticos del béisbol. Y no olviden suscribirse a 305 La Voz del Diamante para seguir desentrañando la verdad en el diamante.